para nosotros muy importante tener claridad sobre eso y reitero, sobre todo como colombianos y como seres humanos, tener claras esas percepciones, esos sentires de cómo poder acoger a todas estas personas y entender la situación que se está dando en este momento. A las mujeres, ¿no? Creo que cuando, o en mi caso particular, pues me ha inquietado mucho la situación cultural, ¿no? El tema de oportunidad, de crecimiento, de desarrollo de la mujer en Afganistán, de las niñas, ¿no? Entonces se genera muchísima inquietud y bueno, sin duda acá Suelen también nos va a dar su opinión, su posición, su orientación frente a todo esto porque inquieta y cada vez se nos va generando más esa responsabilidad de comprender lo que pasa con la humanidad. Entonces, muchas gracias, un abrazo a todos, una buena jornada, una buena tertulia. Sin duda será un espacio también abierto para nuestros estudiantes, para nuestros profesores, para nuestros directivos, para nuestros administrativos. Y bueno, y resaltar y agradecer que la FEDS esté presente en todas estas reflexiones y no seamos indiferentes a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, César, Suelen, Robert, y a Cristian un agradecimiento especial por el liderazgo en este tipo de actividades y eventos. Muchas gracias, César. Gracias, decana, muy amable. Y pues para empezar nuestra jornada, quiero ofrecerle la palabra a nuestro director de programa, al profesor Cristian Yepes, para saludar a los estudiantes y a nuestros compañeros y colegas. Adelante, Cristian. Gracias, profesor César, profesora Suelen, profesor Robert, por este importante espacio. Un saludo afectivo para todos. Muchas gracias por darnos la oportunidad de escucharlos, de tener este espacio de reflexión. Como bien lo señalaba la decana, nuestro programa tiene bastante que decir en este aspecto, ¿no? Hemos estado estudiando los temas internacionales ya desde hace algunos años y hoy nos pone de manifiesto la situación que se vive en Afganistán, que no es una situación nueva, como ustedes bien lo sabrán, ¿no? Nuestros estudiantes y en diferentes clases, en diferentes espacios académicos hemos estado viendo cómo todos estos símbolos, ¿no? Del liberalismo internacional pues han sido de alguna manera apropiados por Occidente y han sido usados para las intervenciones, para bien o para mal, ¿no? No vamos a hacer juicios de valor en ese sentido, pero todas estas perspectivas, ¿no? El debido proceso, del respeto por las instituciones internacionales, de la disputa pacífica por los territorios, etcétera, han generado también dilemas, ¿no? En diferentes estados porque a veces muchos consideran que Occidente muestra una doble moral cuando interviene, ¿no? Entonces eso que se busca, que es la paz, que es la libertad, que es la soberanía, en muchos casos se viola cuando hay una intervención de manera unilateral, ¿no? Y es una contradicción cuando Occidente llega a distintos países, interviene en distintos países y pues genera todo lo contrario a lo que esa perspectiva del liberalismo internacional nos ha dicho a través de la historia, ¿no? Ustedes verán más adelante en la discusión con nuestros profesores eh, muy posiblemente, ¿no? Cómo todos estos conceptos se pueden ver y se pueden poner de manifiesto en el caso de Afganistán y todo lo que viene sucediendo en Afganistán. No vamos a quedarnos, ¿no? Y a profundizar en los temas de la teoría, ¿no? De la internacionalización, de la teoría de la seguridad internacional, sino vamos a tratar de comprender, ¿no? De una manera muy eh, clara, ¿no? ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esas dificultades? ¿Cuáles podrían ser esas recomendaciones en un caso en donde hay una sociedad que empieza a tener dificultades, que empieza a verse afectada, ¿no? El tema de la mujer, el tema de la seguridad internacional, tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué ideas podrían generar? ¿Qué se podrían generar? ¿Qué posibles investigaciones podríamos tener, ¿no? En relación con estos temas? ¿Qué propuestas, ¿no? Desde el programa de negocios y relaciones internacionales, desde alguien que estudia negocios y relaciones internacionales podríamos tener frente a estos temas? Entonces son muchas las discusiones, muchos los análisis que podemos realizar.
frente a los conceptos, frente a los métodos, ¿no? Todos los temas de las normas internacionales, todos los temas de la teoría del rational choice, del constructivismo, una gran cantidad de teorías que nos han dado un marco, no un lente para observar los problemas internacionales, pero que cada vez vemos la necesidad y la complejidad, ¿no? De un sistema que pues no basta con las teorías, sino que requiere también de un análisis mucho más profundo, mucho más complejo, en donde los vulnerables, donde los excluidos puedan tener, ¿no? Alternativas, puedan tener herramientas para la solución de la crisis y podernos pensar, ¿no? Si lo que se hace desde la política pública internacional es lo adecuado o si de alguna manera es necesario encontrar otros mecanismos, otras ideas, otras alternativas para la solución de estos conflictos internacionales, de la seguridad, etcétera. Entonces, pues, bueno, son muchas cosas. Muchas gracias, insisto, a todos los profesores, muchas gracias a todos los participantes, estudiantes, profesores que nos acompañan el día de hoy. La idea es tener un diálogo, ¿no? Muy ameno, en donde ustedes también puedan tener en algún momento la posibilidad de expresar sus ideas, de presentar sus preguntas. Entonces, pues les doy la palabra, profesora Suelen, profesor Robert, profesor César. Adelante, bienvenidos. Muchas gracias, Cristian, por la intervención y el saludo. Y nada, pues sin más preámbulos, creo que eh, nuestra, lo que nos convoca en esta oportunidad es la conversación alrededor de una zona geográficamente distante a la nuestra, pero bastante cercana en muchos procesos políticos, culturales que seguramente iremos tocando a continuación. Nada, pues quiero agradecer nuevamente la presencia de ustedes y presentar a la profesora Suelen Castilblanco, el profesor Robert Ojeda, ¿no? Que entre los tres conversaremos un poco sobre estas dinámicas que nos ha advertido Cristian en su intervención. Creo que los asuntos de Afganistán hoy pasan más allá de ser un asunto o un issue de moda, pasa por una gran preocupación histórica y cultural que tal vez en la academia nos hemos olvidado un poco de esto. Y estas particularidades nos recuerdan, con esto quiero empezar digamos, algunas puntadas para ir conversando. Recuerda una frase del primer ministro británico de 1963, Harold Macmillan, donde decía, regla número 1 en política, nunca invadir Afganistán. Profesor Ojeda, ¿cuáles reflexiones tenemos históricas para entender qué es Afganistán y qué está pasando hoy en Afganistán? Listo, perfecto. Muchas gracias, César. César Benito, a todos las directivas de la facultad, a Cristian por esta introducción y por este espacio, pues para que podamos reflexionar, para que podamos conversar, ¿no? sobre estos temas. Y precisamente yo creo que César lo ha tocado con claridad, ¿no? Para entender lo que está pasando hoy en día, tenemos que remitirnos a la historia, ¿no? Y a los procesos históricos, pues que se han venido dando, digamos, no solamente a lo largo de estos 40 años de conflicto, ¿sí? Y 20 años últimos de la invasión de Estados Unidos allí en Afganistán, sino que nos tendríamos que remontar digamos, tiempos pretéritos, ¿no? Es decir, siendo ortodoxos en historia eh, y uniendo, digamos, los dilemas allí que hay de temas religiosos, pues uno se iría casi que hasta el Génesis, ¿no? Entonces, el Génesis, el primer libro de la Biblia, nos delimita bien esta zona, ¿sí? Una zona mesopotámica, una zona persa, en donde se habla del jardín del Edén, el río Tigris, Éufrates y tal, y bueno, ¿listo? Bueno, pero, y bueno, toda la expansión persa que hay allí, la persa sasánida, digamos, el zoroastrismo, las distintas religiones que se crean allí en estas zonas, pero a mí sí me gustaría como que nos centraran no tan atrás, ¿sí? No tan atrás, pero sí vámonos, digamos, como al siglo, una puntada chiquita, siglo XVI, digamos que toda la expansión del imperialismo de la corona británica, ¿sí?
con la reina Isabel I, quien genera las patentes de corso. Las patentes de corso son una estrategia de imperio en donde se crean tanto las Indias occidentales con la explotación del oro y cogerle todos los botines de guerra y de colonialismo español, cogérselos en las islas del Caribe, ¿sí? Por eso allí los bucaneros, filibusteros, piratas, con las empresas occidentales, pero al otro lado las Indias orientales, ¿no? Entonces las Indias orientales es todos estos empresarios que apoyados por la corona británica, pero muy desde sus intereses particulares, pues abren caminos hacia la India, abren caminos hacia esas rutas de la seda, Afganistán, Pakistán, Turkmenistán, bueno, y allí se crea esa gran empresa en el siglo XVI. Esa gran empresa en el siglo XIX va a ser retomada por otra idea fuerte también del imperialismo británico con la reina Victoria. Entonces, la reina Victoria va a generar ese gran imperialismo, esa expansión mundial de la corona británica en el Commonwealth, donde coge totalmente toda la corona británica de las Indias, que pues toma Pakistán, Afganistán, y empiezan a luchar y a pelear con Rusia, con el imperio ruso, el de los zares, ¿no? Entonces allí hay unas tensiones que no podemos desconocer en el siglo XIX, ¿sí? Unas tensiones de unos intereses británicos, monárquicos, imperialistas con Rusia, con los zares de Rusia, ¿sí? Que generan una inestabilidad política en estas culturas. Ahora, hablemos de la cultura y con eso ya cierro para darle paso a ustedes. para no extenderme allí. ¿Quiénes son estas personas que están allí gracias, Suelen? Estas personas que están siendo sometidas por ese imperio británico, ¿sí? Pues son campesinos, ¿sí? Son cultivadores, son personas agrícolas que vienen del nomadismo, son personas que cultivan las tierras en las montañas, y allí hay unos intereses. Los intereses de las montañas de Afganistán son intereses imperialistas por la industria, ¿sí? Todo el poderío industrial basado en el cobre, en el hierro, en el carbón. Y ahí es donde están los verdaderos intereses imperialistas tanto de Rusia como del Imperio Británico. Imperio Británico defendiendo y generando un tapón de impedir que Rusia baje hacia la India, y también un canal hacia, digamos, hacia lo que se conoció cuando se cae el Imperio Turco Otomano, que cogen a Palestina, cogen a Siria, cogen a Irak, el Golfo Pérsico, que ya lo voy a mostrar en el mapa, y allí es que los intereses británicos hacen que dominen y generen distintas guerras que se llamaron las guerras anglo-afganas, que fueron una serie de 3 guerras donde dominaba el Imperio Británico, ¿sí? Entonces yo dejo allí, digamos, una historia bien lejana. Después me voy a remitir a otros puntos de historia más cercanas después de la Guerra Fría. Entonces, intereses de Estados Unidos, Rusia, que vuelven allí otra vez, y después nos metemos con otra partecita de historia de el 9/11 y tal, ¿sí? Pero evidentemente, César, esto no es de ahora. Estos son intereses económicos, guerras del opio, incluso guerras de opio fuertes desde hace mucho tiempo atrás. Hasta ahí dejo por el momento. Bien, gracias, Robert. No, estupendo, porque esa pincelada histórica nos da un contexto lo suficientemente fuerte para entender en últimas cuál es nuestro objeto en esta discusión, ¿no?
y claramente los historiadores le han llamado a Afganistán el gran cementerio de elefantes, no en vano, precisamente por una primera aproximación que el profesor Ojeda nos ha explicado en esos minutos. Y con esto yo creo que es importante entender algo, y con esto quiero darle y ofrecerle la palabra a Suelen, porque a mí me da la impresión, como insisto, retomando algunas de las frases y algunas de las palabras del primer ministro Harold Macmillan, donde también advertía que Afganistán es como la estación Victoria de Londres, ¿no? Como la puerta principal para cualquier expedición fuera de Inglaterra, a propósito también de esta primera intervención del profesor Ojeda. Y es que hace muy poco, hace más o menos unas 2 semanas, a lo sumo menos, el historiador Neil Ferguson decía en The Economist que Estados Unidos es hoy más parecido al Reino Unido después de la Primera Guerra Mundial que al Estados Unidos que quería ser después de la Guerra Fría. ¿Por qué? Por su economía es vulnerable y sus ciudadanos no están interesados en un papel internacional protagónico. Por un lado, tenemos una visión bastante interesante de Neil Ferguson, y por el otro lado, también en la misma revista The Economist, Francis Fukuyama, ¿no? Que no es muy acertado en sus predicciones, por lo menos de inicios o finales, más bien, del siglo XX o inicios de la década de los 90, pues decía que el declive básicamente de Estados Unidos y del caos recae más o menos una polarización doméstica, interna. La política exterior de Estados Unidos hoy atraviesa unos grandes problemas, no tanto por lo que pasa fuera de Estados Unidos, sino por lo que pasa dentro de Estados Unidos. Y Henry Kissinger decía básicamente hace tal vez 3 semanas, ¿no? Henry Kissinger, que ha sobrevivido como a 8 presidentes de Estados Unidos, ¿no? Dice básicamente que la potencia perdió su foco estratégico y confundió la contrainsurgencia con la construcción de Estado. Y ahí me quiero detener un poco para ofrecerle la palabra a Suelen, y tiene que ver un poco con la idea esta o la idea occidental del papel de las sociedades, el papel de la mujer, el papel de inclusive de entender si efectivamente estamos en una disyuntiva, una diatriba o en un dilema en entender si estamos fracasando, ¿no? El mundo liberal está en fracaso. Esto es una muestra más del fracaso del mundo liberal, o los contratiempos de la desglobalización, los contratiempos de la sociedad, y en efecto, ¿cuál es ese rol entonces que podríamos estar enfrentándonos hoy, digamos, como un gran desafío como humanidad, como lo decíamos al inicio de nuestra intervención? Hay un gran desafío humano y humanitario en Afganistán, Suelen. Listo, bueno, muchas gracias César, gracias profe Robert y gracias a todos y todas los que nos acompañan hoy en este espero que sea el primero de muchos otros espacios de tertulia. Antes de responder tu pregunta, César, o bueno, más bien de hacer mis comentarios sobre tu pregunta, el profe Robert hace un momento estaba hablando de la ubicación estratégica de Afganistán. Perdón que me tardé un segundo en encontrar el mapa, es muy difícil encontrar mapas de Eurasia en Google al parecer, pero creo que esto muestra y ejemplifica justamente lo que nos estaba contando el profe Robert, y es que Afganistán está ubicado en una zona geográfica bien particular porque además funciona como una especie de frontera invisible, por decirlo de alguna manera, entre tres grandes, yo no sé si la palabra sea imperios, pero sí al menos entre tres grandes grupos de países que han estado en diferentes momentos de la historia tratando como ocupar ese rol del país líder en el sistema económico internacional. Entonces, pues ustedes pueden ver que está aquí justo en la mitad, por ejemplo, entre Rusia y China, que hace parte también, creo que de lo que hablaremos en un momento más adelante, y es cómo estos dos países ahora están nada más también compitiendo y esperando a ver qué es lo que va a pasar en Afganistán y cómo se va a reconfigurar el país, pero también está cerca al Golfo Pérsico y a todo el mundo árabe y digamos, al mundo islámico, que de alguna forma está en expansión y está interesado en posicionar ciertas ideas en esta zona geográfica, y también es visto como una frontera para los europeos frente al avance de China, el avance de India, Pakistán, que también tiene muchísimos intereses con lo que está pasando en Afganistán. Entonces, simplemente como remontarme geográficamente, porque a veces tenemos esta idea de Afganistán, pero como que nos cuesta mucho trabajo ubicarla, no sabemos exactamente dónde está, y este tema de que sea musulmán, pero que no es exactamente en el Golfo Pérsico, a veces puede generar como conflictos. Ahora bien, con respecto a lo que tú señalabas, hay que recordar, digamos que además Afganistán, a adicionar lo que contaba el profe Roberto hace un momento, hace parte de todo este grupo de conflictos que surgieron en Asia y en toda la zona como de la Europa Oriental,
en el marco de la Guerra Fría también, es decir, cuando el Reino Unido desaparece como imperio y como señalabas tú muy bien, y lo han llamado Afganistán como ese gran cementerio de elefantes, pues cuando Inglaterra tiene, el Reino Unido y el Reino Británico, el Imperio Británico, tienen que retirarse de Afganistán. Surge la Primera, Segunda Guerra Mundial, el mundo se reconfigura, pues en el marco de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Afganistán es uno de esos países donde se presentan esos conflictos bélicos entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, de hecho, algunos han llamado a Afganistán el Vietnam de los rusos, porque mientras Estados Unidos estaba en Vietnam tratando de combatir a las fuerzas del Vietcong, lo siento, y tratando de sacar y de frenar el avance comunista, los rusos estaban haciendo lo propio en Afganistán un par de años después, hacia finales de la década de los 70, estaban en Afganistán justamente intentando mantener en el poder a su recién nombrado dictador, que era pues un dictador al fin al régimen ruso. Estados Unidos entra en Afganistán, obviamente no de forma directa, pues porque Estados Unidos no participó directamente en ningún conflicto del siglo XX, solamente brindó apoyo técnico y militar a Afganistán. ¿Y a quién se lo va a brindar? Pues se lo va a brindar a este grupo de digamos, recientemente creada guerrilla, que es una guerrilla inicialmente anticomunista, que es una guerrilla pues que tiene un fuerte digamos, enfoque religioso, unas fuertes ideas acerca de cómo la religión está amalgamada con la política y cómo la religión debería dar la línea para el gobierno del país. En ese momento Estados Unidos está mucho más preocupado por frenar el avance ruso que por cualquier otra cosa, así que decide apoyar técnica y militarmente a estos grupos. ¿A quién apoya? Pues apoya a una de las guerrillas que surge, entre muchas otras, porque además en ese momento histórico, pues Afganistán es un caldero total donde pues emergen un montón de grupos, apoya al grupo talibán, digamos en ese momento como que parece no ser un grupo en teoría tan radical cuando surge, parece ser un grupo de personas formadas, un grupo que está interesado en frenar el avance comunista. Así que pues no hay mayor preocupación y Estados Unidos decide darle apoyo a este grupo. Como resultado de este apoyo, Rusia termina saliendo pues totalmente derrotada y haciendo como el ridículo internacional que hizo Estados Unidos años antes en Vietnam, se retira y Afganistán queda bajo el control digamos, de este grupo talibán. Eso no es un problema para Estados Unidos y no es un problema para Occidente. Y ahí me conecto con lo que mencionabas tú, y es el tema del liberalismo como idea. Y es, Afganistán no es un problema para el liberalismo hasta el 9 de septiembre del 2001. O sea, antes lo que pasaba en Afganistán no era problemático. De hecho, ya digamos, hablando propiamente de los estudios sociales y el tema cultural, pues para nadie era un problema que Afganistán fuera un gobierno regulado por la ley Sharia y además una interpretación muy particular de la ley Sharia, porque no significa que todos los países que sean estados sí, islámicos sean países que tengan una interpretación tan regia de la ley Sharia como lo tiene el Talibán, pero Afganistán sí era un país con una interpretación bien radical de la ley, un país donde siguiendo el ejemplo, pues, hablando a propósito de lo que preguntabas, donde, por ejemplo, las mujeres no tenían ningún papel en el espacio público, las mujeres pues además estaban destinadas a la reproducción de la fuerza de trabajo, al cuidado del hogar, pues donde, digamos, las mujeres no tenían acceso a las escuelas, colegios, ni nada de esto, a puestos de trabajo fuera de su casa, pero esto no era un problema, es decir, eso se vuelve, lo musulmán y lo islámico se vuelve un problema en el 2001. Entonces, digamos, yo no quisiera ya cerrar la pregunta acerca de si es un fracaso del régimen del modelo liberal, pero más bien sí quisiera poner sobre la mesa el tema de cómo el liberalismo se va ajustando dependiendo de las épocas. Es decir, insisto, como antes del 2000, pues la violación sistemática de derechos en Afganistán no era un problema. Cuando entra Estados Unidos a Afganistán se vuelve un problema y ahora que se retira, pues estamos todos hablando acerca de la violación de derechos, sobre todo de las mujeres, en el caso de Afganistán. Entonces, ahí ya cierro, como decía el profe Robert, para no tomarme del todo la palabra. Muy bien, maravilloso. Además, porque ahí nos llevan conectando los dos episodios de las dos intervenciones de ustedes. Creo que digamos, la participación de pronto o el papel protagónico de Afganistán en el mundo contemporáneo nos lleva a muchos
espejos retrovisores, si se quiere ver así, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que tú mencionabas, Suelen, y lo que también mencionaba el profesor Ojeda en su momento a propósito de lo que podría ocurrir o que estaba ocurriendo en la Guerra Fría, y es ese gran déjà vu, un poco, ¿no? Si se quiere ver así, de lo que estaba pasando en Vietnam y lo que estaba pasando en la Guerra Fría. Y coincido con algunas de las apreciaciones que ustedes acaban de enunciar, y yo creo que la historia nos muestra un poco el futuro. Y esto nos puede generar muchas reflexiones adicionales. Lady Sale tiene un libro muy interesante que se llama Diarios de los Desastres de Afganistán, publicado en 1843, y tiene una frase que impacta bastante todo esto, y es que no hemos entendido nada. Ese es el verdadero desastre en Afganistán. ¿Cómo entender Afganistán en el siglo XX? Yo creo que Robert nos hizo una gran línea muy interesante y una gran configuración geopolítica. Creo que Suelen también lo puso de manifiesto allí en el mapa que estamos observando en pantalla, ¿no? Que incluso salen muchos comentarios en algunas élites políticas, sobre todo de Europa, que se empezaban a preguntar con la traducción al castellano, ¿no? Que donde el asunto de Kazajistán, de Afganistán, de Pakistán, en la Guerra Fría, la pregunta era ¿dónde están? ¿No? Con ese tan digamos, la terminación tan era muy interesante en la traducción en las grandes élites políticas del momento, sobre todo en la Europa en construcción posguerra. Y esto nos lleva a entender algo que seguramente Suelen tocaba y sugería, y es que Afganistán se volvió un problema cuando tocó e involucró los intereses de las grandes potencias, ¿no? Afganistán se volvió un problema en asuntos de derechos de las mujeres, derechos humanos, incluso cuando esto empezó a visibilizarse a través de un lente distinto, un lente occidental, ¿no? ¿Cómo entender entonces, Robert, Afganistán en la Guerra Fría, en el siglo XX? ¿Tienes apagado el micrófono? Gracias, César. Ya, tranquilo. Yo creería que es interesante señalar, por ejemplo, otros antecedentes a la Guerra Fría, ¿no? Y es, por ejemplo, aquí tenemos en el mapa de Rusia la configuración de Rusia cuando eran a comienzos del siglo XX, ¿sí? Hasta su revolución rusa, 1917, que se acaba, digamos, la gran monarquía, el gran imperio de los zares, ¿sí? Cuando matan digamos, los bolcheviques y Lenin y todos estos grupos que están socialistas, marxistas, que están presionando a unos nuevos cambios ya no monárquicos que están manejando la tierra, sino que hayan digamos, unos derechos hacia los trabajadores, hacia los campesinos. Se crea esa revolución rusa y posteriormente van a crear la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y eso es interesante, tener ese marco allí de la URSS, ¿no? Entonces la URSS pues va a cobijar, digamos, estas repúblicas donde quieren tomar terrenos perdidos del Imperio Turco Otomano, la crisis del Imperio Turco Otomano a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Entonces pierden Turquía, pierden Siria, pierden Palestina, Irak, Irán y la parte de Afganistán, ¿sí? Entonces, cuando el Imperio Turco Otomano a finales del siglo XIX se desborona, pues empiezan los otros imperios a jugarse unos papeles prioritarios, pero ojo, en el uso de los recursos, Entonces, estamos cambiando de unas energías basadas en el carbón, ¿sí? Unas energías, un proceso industrial basado en el hierro, en el cobre, ¿sí? De los minerales también allí, a otros elementos que van a generar nuevas tendencias económicas, que es, digamos, el petróleo. ¿Sí? El petróleo es básico, y allí hay unos yacimientos de petróleo que los
los identifican claramente desde finales del siglo XIX en el Golfo Pérsico, Irán, Afganistán, Pakistán, Irak, pues después Arabia Saudita, ¿sí? Entonces, la URSS va a empezar a bajar hacia el Mar Caspio y hacia el Golfo Pérsico, ¿sí? Empiezan a bajar según el mapita que estamos viendo allí, y pues van a tomar, digamos, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán, todos los stan, que son, el stan es la tierra de, ¿sí? Entonces allí lo que hay son una serie de etnias que, digamos, en Afganistán, configurando las etnias, son más de 400 etnias, ¿no? Que ellos mismos sí se entienden. Nosotros desde Occidente, nosotros solo decimos talibanes y Al Qaeda, pero ellos allí, digamos, las culturas y las etnias están perfectamente bien organizadas. Entonces, cuando emana, digamos, la Guerra Fría, esa tensión entre la potencia de Estados Unidos, que llega de la Segunda Guerra Mundial, poderosísima, y además inundó de dinero y de tecnología y de armas a Europa, ayudando también la reconstrucción, Plan Marshall, ayudando a Europa, pues se potencializa, y Rusia, la URSS, queda también como esa otra gran potencia. ¿En dónde van a ser los escenarios del posconflicto de la Guerra Fría? Pues en distintas partes del mundo, y Afganistán va a ser una de ellas. Pakistán, Afganistán va a ser una de ellas, ¿no? Después, la URSS va a generar, pues va a tener digamos, su crisis, ¿sí? Pero parte de la crisis en este sector de Euroasia, sobre todo en Afganistán, es la estrategia que le hizo Estados Unidos a la URSS. Y eso es clave. Esa estrategia de la Guerra Fría, en donde coge a ciertos grupos étnicos y los capacita, ¿sí? Capacita a estos líderes de comunidades étnicas, incluso los lleva a Estados Unidos, a Washington, los capacitan, les invierten dinero, les invierten en armas, crean unas guerras de guerrillas, y al crear las guerras de guerrillas generan movimientos como los talibanes, grupos como Al Qaeda también, ¿sí? Que estos en pleno contexto de Guerra Fría hacen que generen unas guerras civiles que no las puede entender, no las puede controlar la URSS. Y la URSS, además de esto, con su crisis del Glasnost, y con Gorbachev y la perestroika, que se cae económicamente y políticamente la URSS en 1991, entonces pierden Uzbekistán, Turkmenistán, ¿sí? Y esta línea fronteriza que tienen con Afganistán, los tres están que están allí, ¿sí? Entonces, eso es clave. Entender esta estrategia, esa estratagema que hizo Estados Unidos en contra de la URSS para que perdieran poder militar, poder de control en esta zona, a partir de la guerra de guerrillas y de la inestabilidad política. Eso fue una estrategia que ganó. O sea, Estados Unidos en esa guerra sí la ganó. Por eso se habla de ese Vietnam de la URSS, porque la URSS definitivamente no le sirvió. Ahora, ojo, César, yo voy a anotar aquí una cosa para después, a lo último. Hoy en día estamos viendo supuestamente en los medios, y eso es una advertencia también que tengo que hacer. Ojo, o sea, en los medios está saliendo absolutamente todo, y pues hay mucha gente que le está creyendo a políticas, digamos, propaganda negra también, y de sostener a Estados Unidos, pero la suerte es que Estados Unidos hoy en día, en esa retirada y en esa mal retirada que hizo de estrategia, perdió, entre comillas, perdió. Pero su estrategia va a ser la misma que le hizo a la URSS en su momento en la Guerra Fría, y es desestabilizar la zona, generar guerra de guerrillas,
para que estas guerras de guerrillas no permitan que la URSS bajara. Hoy en día no quieren hacer lo mismo para que la injerencia política de Rusia hoy en día pues tampoco baje, pero también estas guerras de guerrillas al otro lado, con Irán, porque si bien Rusia hoy en día le está quitando el puesto a Estados Unidos a nivel militar, el poder militar, Irán también le está quitando el puesto en el poder nuclear, o pues ahí hay unas tensiones, pero al otro lado hay unas tensiones políticas económicas de China, ¿sí? Entonces, Estados Unidos dice, si la guerra de guerrillas nos funcionó en la Guerra Fría y derrotamos y debilitamos a la URSS, pues con la sacada de estas tropas, que no están sacadas porque están allí, están en el Golfo Pérsico, están en Qatar y se van a desplazar hacia el mar de China, o sea, están ahí, o sea, no, digamos, los medios de comunicación nos han dejado ver que no, que se fueron y hicieron una, digamos, una estrategia mala de salida. Eso hay que verlo allí, ¿no? Entonces, yo quisiera señalar que la Guerra Fría hay que entenderla en el contexto en que Estados Unidos se posiciona con alimentando unos grupos que les van a hacer de terroristas, ellos mismos los crearon y después se le va a devolver esta estrategia porque con ellos crearon unas mafias del control del territorio y del control del petróleo y del gas y tal, ¿sí? Hasta ahí dejo para que, estoy picando lengua, estoy ahí picando cositas para que charlemos. No, muy bien, Robert, excelente esa picada de lengua porque eso nos da juego para, digamos, sacar nuevas perspectivas y nuevas líneas. De hecho, cuando tú mencionabas todo esto, se me vino a la cabeza cómo se formó Al Qaeda y cómo se forman estas estructuras de terrorismo o estas nuevas perspectivas de análisis del terrorismo. En alguna oportunidad tuve en algún momento una suerte de cifras y estadísticas que me llevaron a una gran conclusión, y es que en 1998, antes del 11 de septiembre de 2001, Colombia era el país donde se tenía el 30% de atentados terroristas en el mundo. Y nadie le prestaba atención al terrorismo que pasaba en Colombia, ¿no? Entonces el 30% del terrorismo global pasaba en Colombia. Sucede el 11S y efectivamente cambia la agenda, cambian las prioridades y hay, como lo decían en la intervención inicial, una internacionalización del terrorismo global. Pero aquí nos damos cuenta de algo, Robert, que tú comentabas muy bien, y es cómo es este gran mapa, y no solamente el mapa físico, geográfico, ni solamente geopolítico, sino un gran mapa cartográfico en términos mentales de cómo percibimos efectivamente el terrorismo islámico, etcétera, y cómo es el nacimiento de Al Qaeda, y que me parece brillante tu intervención en ese sentido por una sencilla razón. Y es que podemos estar aludiendo a que tenemos una idea de Frankenstein en política exterior de los Estados Unidos. Esos Frankenstein, esos engendros, ¿no? Esa colcha de retazos creada por los Estados Unidos que en últimas, más adelante, se van a convertir en sus propios enemigos. No solamente con Al Qaeda, no solamente con los Talibán, no solamente con estas dos grandes actores protagonistas, sino con Estado Islámico o ISIS o Daesh, ¿no? Según cómo lo estemos percibiendo, sino también un poco con algunos gobiernos autoritarios de la zona. Recordemos a Gaddafi, ¿no? En Libia, Gaddafi, que fue un gran compañero de algunos trabajos de inteligencia en la CIA en Estados Unidos y después se convierte en el enemigo número uno de los Estados Unidos. Osama Bin Laden, entrenado en Langley, Virginia, cuartel general de la CIA, y después pues uno de los líderes del grupo Al Qaeda. Y por supuesto, todas estas dinámicas, como tú lo decías, Robert, es interesante observar que Estados Unidos en esta oportunidad, digamos, trayendo a colación lo que señalas de los medios de comunicación, seguramente hay una gran distorsión en la comunicación. Hay una gran distorsión, recordamos ayer las palabras de Joe Biden, ¿no? Haciendo una alusión a una retirada exitosa. Entonces empiezan unos grandes debates sobre si es bueno o es malo retirarse de Afganistán y nadie se pregunta si fue bueno meterse en Afganistán. Todo el mundo está evaluando la salida de Afganistán,
pero nadie se está preocupando por si efectivamente fue buena idea, entre comillas, ¿no?, meterse en Afganistán. Y eso, digamos que nos lleva a muchas reflexiones, porque tenemos sin duda alguna el inicio del siglo XXI, tal vez una réplica de lo que Margaret Macmillan llamaba en algún momento que las rimas de la historia, ¿no? Y esas rimas a propósito de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un siglo XXI muy parecido a los inicios del siglo XX en muchas dinámicas y en muchas perspectivas históricas. Y entonces, con esto sí creo que es importante observar, como les decía hace un rato, la idea de la frankensteinización de la política exterior de Estados Unidos. También interesante ver estas guerras por delegación, ¿no? Estas guerras subsidiarias. Como bien lo decía Suelen hace un rato en su intervención, son guerras que en últimas, la guerra en Siria como la guerra en Afganistán, es una guerra entre las potencias, pero con muertos de la zona, ¿no? Es una guerra entre rusos, entre chinos y entre Estados Unidos con muertos sirios, afganos, etcétera. Y aquí nos lleva a una nueva dimensión de la seguridad internacional, en una dimensión del análisis geopolítico de la ecuación, y es que cada vez hay menos responsables, cada vez hay más tragedias, ¿no? Hay menos responsables, políticamente hablando, inclusive jurídicamente hablando, ¿no? Pero cada vez hay más tragedias y muchas más víctimas, oleadas de refugiados por doquier, ¿no? Tenemos unas diásporas lo suficientemente complejas que evidentemente van a ser una suerte de compromisos de las nuevas agendas no solamente de las organizaciones internacionales, sino de los países. Recordemos que estamos, como Colombia, construyendo un canal, un puente, tal vez entre Estados Unidos y nosotros, de Afganistán, nosotros y Estados Unidos, para recibir 4.000 afganos bajo esta diáspora que estamos teniendo, ¿no? Y entonces es muy interesante observar que en últimas, recordemos, hace un par de semanas cómo se veía la evacuación de la embajada de Estados Unidos en Kabul, y muchos medios de comunicación, e insisto, Robert, creo que concuerdo contigo en que hay un punto de distorsión de los medios de comunicación. Muchos comparan la salida de Kabul con la caída de Saigón en 1975, con la caída de Vietnam, ¿no? Y en la ofensiva del Tet. Y hay algo que quiero decir frente a esto y no sé qué opinan ustedes, pero en las zonas donde hubo bombardeos de Estados Unidos en Vietnam, hacia 1975, finalizando la guerra de Vietnam, es donde más hubo radicalizaciones del Vietcong. Y la ofensiva del Tet, con estas 11 explosiones en toda la frontera, que fue la gran despedida de los Estados Unidos en la zona, es incomparable con lo que está pasando en ese contexto histórico con Afganistán, por dos razones. Bueno, por una gran razón. La primera, la caída de Saigón se produce después de la salida de Estados Unidos. 2 años después de la salida de Estados Unidos. Y muchos hablan de la caída de Kabul, como si hubiese sido ¿no? Como una retirada, un efecto suma cero, ¿no? Se fue a Estados Unidos y cae Kabul. Y muy bien lo decías con que Estados Unidos no se ha retirado de la zona, ¿no? Está en el perímetro. Y está en el perímetro, y eso implica un monitoreo estratégico, implica ahora que hay una observación por parte de los rusos y por parte de los chinos, porque resulta que tanto los chinos como los rusos tienen un gran problema que se desató el año pasado con ese gran conflicto congelado que todos olvidamos por culpa, y lo digo con el mejor de los sentidos, por culpa de Afganistán, y es Nagorno-Karabaj, Armenia y Azerbaiyán, ¿no? Otro gran problema de refugiados, otro gran problema de mujeres, otro gran problema de niños combatientes, otro gran problema de tragedias humanitarias, y otro gran problema donde nos vemos enfrentados entre una guerra fría, posguerra fría, pues si lo podemos ver así, ¿no? Que para mi gusto, la Guerra Fría siempre ha sido muy fría entre las potencias, pero muy caliente en la periferia, ¿no? Y esto, pues, evidentemente nos traduce a unos grandes problemas, y aquí es donde quiero soltar o picar la lengua nuevamente, tanto de Suelen como tuya, Robert, usando tus palabras, y es cómo vieron ustedes, o cómo observan, o qué evaluación hacen ustedes de estos 20 años de intervención en Afganistán. Ya con ese contexto histórico que seguramente ha sido muy completo. Claro, en 48 minutos es imposible contar la historia de Afganistán, ¿no? Es una civilización milenaria, seguramente no podríamos, sería una gran irresponsabilidad contar la historia de Afganistán en 48 minutos, pero en aras de que escuchemos a todas las voces involucradas, pues me gustaría mucho preguntarles, o más bien,
hacer que ustedes reflexionen y reflexionemos entre los tres sobre qué está pasando en este siglo XX en Afganistán. Suelen, adelante. Tienes apagado el micrófono. Y lo siento, es que estaba buscando el mapa de Armenia y Azerbaiyán, pero quería como un Ok. mapa grande que nos permitiera ver, El pues, caso se volvió muy famoso fue por las Kardashian, ¿no? Por el asunto de Azerbaiyán y Armenia, ¿no? Es muy y la interesante. cantante, creo que Total. Dua Lipa también es de Armenia, Sí, hizo sí, 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 algunos sí. comentarios un tanto nacionalistas al respecto. Ah, Pero ya ahorita voy a buscarlo. Bueno, yo, digamos, retomo algunos de los elementos que ya han mencionado y es el primero que quisiera señalar es que, bueno, además de el conflicto geopolítico y lo que ya Robert y tú nos han contado acerca de, pues, cómo Afganistán que hay en medio de ese ajedrez político de Eurasia, también hay un elemento fundamental que creo que pues más adelante tocaremos y es el cultivo de opio. Y es que durante el gobierno talibán, en 1900, finales de los 80s y toda la década de los 90s, pues Afganistán se vuelve el principal productor de opio a nivel mundial. De hecho, por ahí, por Twitter circula una broma acerca de que el principal productor de cocaína va a recibir refugiados, el principal productor de opio, lo cual va a ser una interacción bien interesante, pues dadas las características justamente políticas, sociopolíticas de los dos países. Y eso además mantuvo vivo a Afganistán, o sea, eso mantuvo vivo el régimen talibán, pues porque los regímenes, como lo señalaba Robert muy bien, funcionan con una base autoritaria, pues digamos, y el régimen político puede vivir, pero pues cuando el régimen económico colapsa, colapsa todo el imperio, que fue lo que le pasó a Rusia. O sea, Rusia tuvo un régimen totalitario durante 50 años, pero cuando colapsó el régimen económico no hubo nada que hacer. Afganistán y el régimen talibán se mantienen vivos gracias digamos, al auge del cultivo de opio y de hecho pues el talibán de ahí es de donde percibe la mayor fuente de sus, digamos, los mayores ingresos de financiamiento con los que se mantiene. Entonces pues eso digamos como un elemento y para volver a señalar el punto que yo mencioné hace un momento y es eso tampoco era un problema para Estados Unidos. O sea, la producción de opio y demás en Afganistán no era un problema. ¿Cuál yo creo que es el balance de la intervención de Estados Unidos? Bueno, ahí ustedes tienen mucho más conocimiento que yo en la materia, pero Estados Unidos intenta construir Estado en Afganistán y de hecho ese es el discurso con el que entran. Vamos a llevar los ideales de Occidente, vamos a llevar los ideales de libertad y de justicia, de igualdad y todo este discurso sobre el que hemos construido lo que ahora denominamos Occidente si es que esa figura todavía existe, pues porque como tú muy bien lo señalaste hace un momento, ya uno no sabe Occidente dónde está, o sea, uno no sabe si Occidente es el conflicto serbio-croata que queda ahí en la mitad de Europa y que parece que pues lo ignoramos, si Occidente son los países nórdicos, pues que hace rato decidieron salir del sistema internacional y relacionarse solo por lo mínimo. Si Occidente somos nosotros, el tercer mundo y sur global, bueno, el tercer mundo no, porque ya no podemos decir tercer mundo, el sur global que está a este lado de la frontera, si Occidente son Estados Unidos y Reino Unido, si Occidente, bueno, Estados Unidos y la Unión Europea, si Occidente es Reino Unido, bueno, pero el punto es que queremos llevar esos ideales de libertad a Afganistán y vamos a construir Estado. ¿Cómo construimos Estado? Pues la idea de Estados Unidos es implantar las instituciones de Occidente en Afganistán. Entonces, Estados Unidos a un país que, si Robert me corregirá en esta apreciación histórica, nunca había tenido elecciones democráticas, porque había estado pasando de manos de un imperio al otro y de manos, digamos, de un grupo autoritario a otro, vamos a imponerles elecciones, vamos a imponerles el sistema de democracia, vamos a imponerles el sistema de la Carta Universal de Derechos Humanos, vamos a imponerles las gobernaciones, pues ¿qué termina pasando? Afganistán adopta esas instituciones mientras Estados Unidos está allí para protegerlas y mientras Estados Unidos está allí para asegurar que van a mantenerse. Con César, cuando estábamos hablando de este conversatorio, conversábamos sobre el expresidente, el ex primer ministro de Afganistán y su famoso libro sobre cómo construir estados que escribió pues hace, me corregirás tú, 5 años. En el 2006, no, ese era su trabajo postdoctoral, ahí está. Contando el exitosísimo caso y de cómo construir Estado en Afganistán, pues para ahora tener que salir y decir, pues era que me iba o me mataban, o sea, más o menos, no hay forma. Entonces, yo creo que el balance, digamos, en términos geopolíticos, con lo que nos contaba el profesor Robert hace un momento, pues digamos, Estados Unidos logra controlar
la amenaza internacional, al menos logra circunscribirla a un territorio geográfico, digamos, ahí localizado. Pero pues el resto de términos yo creo que termina siendo nefasto, es decir, entra Estados Unidos a imponer y a construir un Estado, pues que los Estados no se construyen de esa manera, o sea, uno no puede imponer la construcción de un Estado en otro país, entra a aplicar sus manuales de contraguerrilla y de guerrilla que ya habían probado en el pasado, digamos, fracasar en diferentes escenarios, pero aún así entra a imponerlos. Termina fomentando unas especies de alianzas improbables entre grupos que en otros contextos no se habrían aliado, porque pues por ejemplo el Talibán, el Estado Islámico y Al-Qaeda convivieron muchos años en Afganistán, pero no se habían aliado y es con la entrada de Estados Unidos con la que no se alían, pero pues empiezan a encontrar vasos comunicantes. Y pues además termina generando un efecto en términos allá de derechos humanos más bien adverso, porque es, entra y les da los valores de Occidente a los afganos, pero no les da la transformación social y cultural para mantenerlos. Entonces deja un grupo poblacional, digamos, me refiero particularmente a las mujeres, atrapadas en la mitad. Estas mujeres que no saben y pues digamos que todavía conservan o son fieles seguidoras del modelo musulmán y de la religión musulmana y del modelo de vida islámico, pero que también ahora conocen los valores de Occidente, que disfrutan de alguna forma, pero que no saben cómo conciliar. Y es que la transformación cultural no se dio. O sea, los hombres musulmanes respetan, los hombres afganos, perdón, respetaban la participación de las mujeres en la esfera pública porque estaba el policía que les decía que tenían que hacerlo. Pero apenas se retiró el policía, pues la transformación, como la transformación no pasó, como la institución no cambió, pues todo volvió al escenario anterior e incluso peor, porque ahora lo que se espera es como este backlash en el que va a ser como, ah, estos 20 años disfrutaste mucho de la libertad occidental, que además, pues con algunas buenas razones, es vista con ojos negativos, pues la disfrutaste mucho, pues ahora acuérdate de, o sea, recuerda que tú perteneces a la tradición musulmana y perteneces a la forma en que nosotros hemos aplicado esa tradición musulmana. Entonces, yo creo que ahí en términos, tú mencionabas hace un momento eso, y es, pues Estados Unidos, o sea, también puede ser que Afganistán sea justamente ese cementerio de Estados Unidos. Tal vez puede ser que ese sea el inicio de esa, o sea, digamos, Afganistán e Irak, yo creo que eran los últimos, las últimas esperanzas de que el modelo que Estados Unidos está adoptando en términos internacionales funcionaba, de que este modelo de ser el adalid y el guardián de los buenos valores y de los derechos de Occidente funcionaba y que Estados Unidos podía ir a los países y decir, oh, vengan, yo les traigo la democracia y yo les traigo el liberalismo y eso eventualmente pueda funcionar. Con los fracasos de Irak y Afganistán, con el ascenso de China, con el ascenso de India, con el posicionamiento de Pakistán, yo creo que esa esperanza se diluye y pues seguramente en los próximos 50 años veremos. No quiero sonar Fukuyama, pero seguramente en los próximos 50 años sí veremos, no un Estados Unidos pues que entre en desgracia, pero sí un Estados Unidos agotado de ser el guardián universal de los derechos. Pues porque justamente le pasó a Reino Unido antes, yo creo que ya le está pasando a Estados Unidos. Y es, ya no queremos que nuestra moneda sea el guardián de seguridad del mundo, ya no queremos ser los defensores a nivel internacional, ya no queremos ser los guardianes del sistema económico internacional, pues que fue la campaña además de Trump. Y es, ya queremos volver a ser nosotros. Y ustedes, muy qué pena si nos equivocamos, ojalá lo puedan resolver. Y pues nos quedaremos con lo que necesitemos apenas para proteger nuestro país. Creo que es mi apreciación al respecto. Genial. No, además porque eso me trae a un contexto en 2017, en plena presidencia inaugurada de Donald Trump en Estados Unidos. Y fue cuando Estados Unidos decide bombardear una base de la Fuerza Aérea en Siria con personal ruso. Y esto lo digo básicamente porque hay digamos, hay una nueva ecuación sobre cómo empiezan a responderle las potencias a los desastres estratégicos estadounidenses. Si todos recordamos ese febrero de 2017, cuando Donald Trump ordena el bombardeo a la base militar, a la base aérea de la Fuerza Aérea Siria con personal ruso, había 3 coroneles rusos dentro de esta base aérea, todo el mundo se empezó a preocupar cuál iba a ser la respuesta de Rusia. Muchos pensaron que Rusia iba a bombardear alguna zona estratégica en Guam, en el Pacífico Sur, iba a tener algún despliegue militar sobre Ucrania, lo que está pasando ahora con el conflicto congelado de la invasión de 2014, de la invasión de 2008 en Osetia del Sur, etcétera.
Pero en últimas, la respuesta de Vladimir Putin fue, tal vez para mi gusto, una movida estratégica y fue el reconocimiento de Jerusalén como capital de Palestina. Esa fue la respuesta diplomática que le dolió mucho más a Estados Unidos que cualquier bombardeo en cualquiera de sus bases militares de gran influencia militar. Entonces también estamos enfrentándonos, Suelen, como tú mismo lo decías, a una reconfiguración tal vez no solamente del orden, sino tal vez a una reconfiguración de cómo las potencias empiezan a calcular sus decisiones en materia exterior, sus decisiones en materia geopolítica y por supuesto a reconfigurar la seguridad internacional. Y ahí coincido contigo y es, estos 20 años fueron una tesis o una hipótesis de construcción de Estado en Afganistán. Y yo creo que ahí, insisto y concuerdo con algo que tú dices, creo que fue un error estratégico de Estados Unidos creer, en primer lugar, que tenía la fórmula secreta o la receta para construir Estado desde arriba, ¿no? Una decisión vertical. Y ese es un gran problema, porque no hubo proceso, como tú bien lo decías en palabras de transformación. Yo creo que la palabra puede jugar transformación y proceso porque no hubo proceso. Primero. Y segundo, y no sé qué piensen ustedes, y quiero picar lenguas como dicen ustedes también, que yo creo que también está, digamos, hay una noción muy distorsionada de la democracia, ¿no? La gran pregunta es, ¿quién dijo que la democracia la soluciona los problemas en el Medio Oriente? Y estoy metiéndome en una camisa de 11 varas, ¿no? Y entonces Tedas Skopol, Barrington Moore, todos estos autores seguramente insistirán en, en contraposición a lo que estoy diciendo, pero la democracia seguramente no es la fórmula de solucionar los problemas de algo que es ajeno al mundo occidental. Y eso nos puede de alguna u otra manera determinar que sucedió lo mismo con las cruzadas, sucedió lo mismo con la evangelización en muchas zonas, porque en últimas la tesis de las cruzadas del Estado Islámico es la misma tesis de las cruzadas del mundo cristiano en su momento, ¿no? Y es en últimas ver al otro como el que hay que cambiar, al otro como el que hay que transformar, al otro el que hay que domesticar. Y a veces la democracia, ¿no? Ese discurso hegemónico democrático, también es un poco frente a la domesticación de lo bárbaro, de entender al otro como lo más antagonista de la ecuación en este contexto. Entonces, este siglo XX, finalizando el siglo XX, inicios del siglo XXI, con la intervención en Afganistán, no solamente en eso, sino aquí el profesor Cristian ponía en el chat un poco los issues o los puntos clave, ¿no? La intervención en Irak, ¿no? Todas estas hipótesis de Estados Unidos ahora es quien tiene la fórmula o la fábrica de construcción de Estado. Y eso creo que es bastante particular y muy peligroso en un contexto como estos, porque esa tesis, ese supuesto, que sí se puede lograr un dominio militar desde la perspectiva mucho más amplia hasta el territorio, lo que hablabas hace un segundo del expresidente Ghani de Afganistán, que tiene en su tesis en la Universidad de Columbia, creo que construye este documento pensando en Afganistán y pues evidentemente fue todo un contrafáctico, ¿no? La situación en que se metió Estados Unidos en Afganistán fue incluso peor que lo típico para los aspirantes a constructores de Estados-nación. Desde el comienzo de la intervención, la población afgana percibió la presencia de Estados Unidos como una injerencia extranjera que empezó a debilitar la sociedad. Y no era algo con lo que estuviera dispuesta a cooperar. Por eso las radicalizaciones. Y nos parece muy contraproducente y muy paradójico lo que está pasando ahorita. Estados Unidos está teniendo que negociar con los talibán para luchar contra el Estado Islámico. Que recordemos este fin de semana otras nuevas tragedias, como todos los días en Afganistán, ¿no? Entonces, eso lo quiero dejar ahí sobre la mesa. Roberto, ¿qué piensas y qué opinas de lo que acabamos de comentar? César, gracias. Pues yo creo que a ver, vamos a retomar ahí un elemento histórico que tú mencionas y es el de las cruzadas, ¿no? Pues digamos que las cruzadas, evidentemente, lo que se vio y lo que se vendió de las cruzadas a nivel internacional fue el cambio y la defensa también hacia los elementos más importantes del cristianismo, ¿no? Entonces, la recuperación de Tierra Santa, la recuperación de los objetos sagrados, pero los intereses que habían detrás de esas cruzadas era la reactivación económica de las ciudades después de haber sufrido las guerras barbáricas, ¿sí? Entonces, ojo a esto, uniéndolo con lo que dicen ustedes y suelen. Aquí hay un discurso que es igualito al de las cruzadas, o sea, el discurso es,
vamos a llevarles democracia, vamos a generarles un nuevo Estado, vamos a ayudarles, ¿sí? Pero ¿qué hay detrás? O sea, digamos, lo que yo creo que todos queremos, pero venga, pero ¿qué es lo que está pasando ahí detrás? Pues yo me atrevería, yo me lanzaría, me voy a lanzar al ruedo a ver qué hay detrás de esto. Primero lo que suelen señalar, ¿no? O sea, un negocio que no lo quieren dejar perder y que no lo pueden dejar perder, que es el del opio. Entonces, el opio, o sea, mantener estas juventudes, mantener estos jóvenes en Nueva York, mantener estos jóvenes en Los Ángeles sin heroína, eso no es bueno. Cuando Estados Unidos está debilitado socialmente, o sea, está en crisis social. Entonces, la heroína, hay que manejar ese negocio de la heroína allí y limpiándose las manos. O sea, nunca se va a señalar a Estados Unidos, nunca se va el gobierno, nunca la CIA tan, pero vía talibanes, vía terroristas, pues ahí hay un tema que hay que hablarlo. O sea, yo no se los voy a resolver aquí ahora a todo el mundo, pero ahí lo pongo sobre la mesa. ¿Sí? Es ese. Segundo, Estados Unidos se dio cuenta cuando empezó a alimentar a las guerrillas y hacer la guerra de guerrillas en la Guerra Fría en contra de la URSS, se dio cuenta del negociazo que había con las armas. Porque ellos les vendieron las armas, le vendían las armas a distintos grupos que ellos mismos estaban capacitando. Entonces, estas bazucas, tierra-aire para derribar a los helicópteros rusos, los tanques de guerra, todo el armamento, allí hay un negocio impresionante donde entra incluso la misma CIA, entra para no ensuciar el gobierno de Estados Unidos, sino, y porque, digamos, digamos que el mismo gobierno en el Capitolio no les van a financiar, o sea, se cae su peso el que les acepten una agenda política económica para Afganistán, para este tipo de negocios sucios. O sea, internacionalmente no les queda bien. Entonces hay que hacerlo vía CIA. Y vía la CIA, pues la CIA sí puede generar otros proyectos y financiarse también ellos mismos. Entonces ahí hay otro punto, ¿sí? El del negocio de las armas. Pero también hay otro punto importante y es los mercenarios y las empresas de mercenarios que hay allí y que son auspiciados por Estados Unidos también en el negocio de las armas. Eso no lo van a perder, eso no lo van a dejar perder, ¿sí? Entonces, esos mercenarios, voy a tocar otro punto interesante y es la construcción del gasoducto que va desde la India hasta Turkmenistán, hasta Turkmenistán. Gracias. O sea, es el gasoducto TAPI, ¿sí? Es Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, India, TAPI. Eso había que protegerlo. ¿Quiénes estaban en contra de eso? Los mismos talibanes. Ese megaproyecto lo financió, lo ayudó, lo protegió con sus mercenarios, la CIA y Estados Unidos también, ¿sí? Y ahora se viene la ruta de la seda, ¿sí? La ruta de la seda donde entra China, en la colita de arriba, donde hay una frontera de 90 kilómetros, ¿sí? Entonces, es decir, Estados Unidos va a decir, tengo a Irán por un lado, ¿sí? Que son chiitas y tienen toda la potencia nuclear que no han podido tampoco opacar, que no han podido controlar, ¿no? O sea, absolutamente nada. Tengo arriba el Turkmenistán y Uzbekistán y los están de arriba, ¿sí? Con una fuerza aliada militar rusa que está creciendo más que Estados Unidos.
tengo a mano derecha, yo no sé si si tú me puedes ayudar con el mapita allí. Tengo a mano derecha la China, que la China del siglo XIX pues no existía, digamos, no había esa China poderosa como la que hay hoy, ¿no? Porque ellos mismos hicieron la guerra del opio, los británicos le hicieron la guerra del opio usando el opio de Afganistán hacia China también y controlando a India, Afganistán y China con la guerra del opio. Entonces China no estaba en ese escenario, pero hoy en día China ya entra en ese escenario. Y la China entra también con una carretera, pues que la carretera es la Karakorum, que es con Pakistán. Y es bajarse, yo no sé si me tengas el mapita allí, ya bajarse a conectar el Golfo Pérsico. ¿Sí? Entonces, vía no Afganistán, sino vía Pakistán. Entonces, Estados Unidos tiene que empezar a mirar qué es lo que pasa allí y cómo lo va a lograr saliéndose, porque no lo logró. O sea, el control político que se suponía que iba a tener y la democracia y las libertades que iban a tener, pues no lo logró, ¿sí? Entonces, vuelve a otra vez a decir, pues nos toca desestabilizar esto. Vamos a desestabilizar este país y que lo tomen otra vez los talibanes. Tanto así que en el 2018 con Donald Trump hicieron una negociación. 2018. No la hicieron con digamos, con Ghani, sino la hicieron directamente con los talibanes y a los talibanes se les dijo y lo negociaron. Nosotros les vamos a entregar este país, ustedes garantícenos que no nos van a atacar otros grupos armados y nosotros nos salimos. Pues eso fue craso error porque ya habían negociado, ya sabían, por eso fue que se tomaron Kabul y se tomaron todas las ciudades inmediatamente, porque desde el 2018 los sacaron de Guantánamo y de las distintas cárceles personal de Talibán, Al Qaeda, ¿sí? Grupos líderes fuertes, los sacaron y los rearmaron. Entonces, digamos que para mí, la presencia de Estados Unidos allí de esos 20 años fue con otros intereses y unos intereses que por eso yo la notaba desde el siglo XVI con la estrategia de la reina Isabel I con las patentes de corso. O sea, ella dijo, nosotros financiamos y apoyamos a todas estas industrias económicas, roben, pillen, pirateen y le dan un porcentaje a la corona británica y así les funcionó. Pues son anglosajones. Entonces, los mismos gringos están usando esa misma estrategia, es ponga la CIA, o sea, Estados Unidos como Estado ante la comunidad internacional, la imagen que manejan es, no, nosotros somos libertad, nosotros somos democracia, nosotros somos los salvadores, nosotros somos Superman y todo la estrella de los héroes del bien. Recuerda, Robert, discúlpame, te interrumpo, recuerda a Rambo, Rambo después de Vietnam, ¿no? Y Afganistán Rambo, también, en el 79, Rambo claro. 3 es de Afganistán. Y el Capitán América y tal, ahí están mostrando toda esa propaganda de Estados Unidos, pero en últimas, por debajo, los intereses son el petróleo, los intereses son el gas, los intereses son la heroína y el opio, y los intereses son las armas que les venden a todos estos grupos. O sea, ellos necesitan la desestabilidad. Si estabilizan ese país, si lo controlan, pues se dieron cuenta ya al último que no estaban vendiendo armas. Y las empresas y la OTAN, también empresas de la OTAN, no solamente Estados Unidos, la Boeing y empresas duras, les están diciendo, oiga, necesitamos vender helicópteros, necesitamos vender el complejo aviones, militar industrial, sí. Todo el complejo militar industrial, o sea, entonces ellos dicen, listo, nos retiramos. Y si nos retiramos, desestabilizó a China, desestabilizó a Rusia, desestabilizó a Irán y desestabilizó a la India. Entonces,
Y además y yo con esto cierro, tengo la misma disculpa que usé en Irak cuando saqué a Saddam Hussein, porque todo esto se lo van a cobrar a Afganistán. Toda la inversión que hizo Estados Unidos allí, así como en la guerra de Irak, se la cobran a Irak, se la cobraron y Saddam Hussein les dijo, nosotros no les pagamos. Entonces hicieron la guerra del Golfo, sacaron a Saddam Hussein, lo enjuiciaron y lo mataron. Entonces aquí también, por eso están retiraditos, pero esperando a ver qué pasa, ¿no? Y ahí dejo, hasta ahí dejo. Suelen, creo que tenías la palabra, creo. Dale. Dale, antes de eso, perdón por la tardanza, definitivamente lo mío no es la búsqueda de mapas, he aprendido con esta, con esta experiencia, pero no sé si quieres hacer alguna mención de lo que estás hablando. Encontré este mapa como el comportamiento de los países durante la Guerra Fría, no sé si hay unos muy chéveres, pero no tenemos permisos para proyectarlos, así que no sé si quieres hacer alguna otra mención sobre esto antes de que continuemos. Digamos, y este se puede ampliar un poquito, se puede, porque fíjense, eso hay. Fíjense una cosa, o sea, en este sector del mundo, Afganistán es el centro, Euroasia es el centro pues por eso la ruta de la seda antiquísima de China, India, antes de la Edad Media, pero China vuelve a retomar la ruta de la seda. Y el expansionismo de China ya no es solamente cabotaje vía el mar del sur de China, sino también internamente para llegar a Alemania y para llegar al centro de Europa por vías terrestres también. Eso es algo que Estados Unidos ya se le está saliendo de las manos. Ya, listo. Bueno, yo, digamos, retomaría, porque ya son las 10:15 y creo que sí sería, pues, genial poder escuchar a nuestros asistentes si tienen alguna pregunta, comentario, alguna impresión que nosotros estemos perdiendo de vista y pues que ellos nos puedan dar como un nuevo panorama sobre esto. Tú preguntabas, César, hace un momento acerca de la idea de la democracia y si la democracia es un buen, digamos, porque sabemos esta pregunta ha surgido mucho, yo la he visto mucho y es, ¿y será que de verdad la democracia, uno, es el mejor modelo de gobierno? Pues nosotros en Occidente creemos que sí, tanto es que mejor estamos dispuestos a defender ese modelo de gobierno frente a casi que cualquiera cosa. Y si hay pocas cosas en las que estamos de acuerdo en Occidente, pues es en el modelo democrático. Pero tú preguntabas, bueno, ¿y será que la democracia sí es buena para países pues que nunca la han tenido? O sea, ¿será que ese sí debería ser el modelo? Y yo a eso le sumaría otra pregunta que yo creo que da para otra conversación aparte, y es una lástima que el tiempo se nos pase tan rápido, y es la tensión justamente que hay entre el multiculturalismo y el universalismo. Yo lo hablaba con mis estudiantes y hay un artículo ya viejito de 1998, ahora se me olvida el nombre de ella, creo que es Susana, su apellido es Okin, y ella habla sobre si el multiculturalismo es malo para las mujeres. Entonces ella dice, ¿es acaso el multiculturalismo peligroso para el feminismo? Y ella lo que muestra es una tensión que existe en el marco, digamos, de los estudios culturales entre una postura que es la postura de Kim Lika, que defiende la idea del culturalismo y la idea del multiculturalismo y el interculturalismo, y además que implica va a dar lugar a todo lo que ahora conocemos como la política de la identidad, y es toda esta idea de, pues que digamos tenemos subgrupos y cada subgrupo debería tener su derecho a reivindicar su carácter identitario. Entonces, en este caso, poniéndolo para el ejemplo que estamos hablando, la población afgana debería tener derecho a vivir libremente su cultura, sea cual sea su cultura, a vivir sus tradiciones, y todo lo que eso implica, que pues además en Occidente nos genera como mucha crisis el tema de ver a las mujeres con velo, cualquiera que sea el tipo de velo que usen, pero entonces que implica, diría, hay que dejar que las culturas se expresen libremente y lo que tenemos que hacer es aprender a convivir entre ellas. Pero Okin plantea la pregunta de, bueno, ¿qué pasa cuando las expresiones culturales están por encima de los derechos universales? Entonces, ¿qué pasa cuando tu expresión cultural lo que dice es que a las mujeres se les tiene que practicar la ablación genital femenina, pues porque hace parte de tu tradición milenaria?
¿Qué pasa cuando tú les dices a las mujeres que deben casarse con los exmilitantes que han recuperado Afganistán para las tribus afganas y que entonces en ese sentido digamos, las mujeres deben entregar eso porque hace parte además de su cultura, que las mujeres de alguna forma pertenezcan? No hace parte de su cultura, hace parte de unas interpretaciones de la cultura, porque no quiero sonar como totalitaria en el sentido de que todos los musulmanes piensan eso y no. ¿Qué pasa si en algunas expresiones culturales entonces las mujeres deberían pertenecer? ¿Qué pasa si en algunas expresiones culturales, por ejemplo, las mujeres deberían dedicarse solamente a la reproducción de la fuerza de trabajo? Esa expresión es como un tanto marxista, pero ¿qué pasa si deberían dedicarse solamente a eso y no deberían hacer nada más? Y ahí pongo el tema sobre, digamos, en los últimos días, la decana cuando iniciaba la sesión nos decía, bueno, el tema de las mujeres es un tema, pues porque además se ha hecho un trabajo muy fuerte en defensa de los derechos de las mujeres en los últimos 20 años y ahora Afganistán es como la prueba de qué va a pasar, o sea, esos derechos van a permanecer, se van a devolver y los afganos, el talibán ha dicho, se van a respetar los derechos de las mujeres dentro de la ley sharia. Y ahí nos abren un universo gigante porque no sabemos qué ley sharia es la que ellos están diciendo. Es la ley sharia que rige en algunas zonas de Singapur, es la ley sharia que regía en Kabul durante la invasión estadounidense, es la ley sharia que regía en las zonas, digamos, fronterizas con Afganistán, con Pakistán, es la ley sharia de Irán, o sea, ¿a cuál se están refiriendo? Y ya hay algunas luces en algunas zonas fuera de Kabul, yo no sé, a mí me causó mucho impacto, pues obviamente por los temas en los que trabajo, estas imágenes de la gente pintando las fachadas de blanco de las salas de belleza y las tiendas de ropa para borrar las imágenes de mujeres que estaban vestidas a la usanza occidental, o sea, que digamos tenían representaciones occidentales de maquillaje y todo lo demás. Estos testimonios de las mujeres que participaban en deportes que les están pidiendo a sus compañeras que por favor quemen las fotos y quemen los uniformes porque no saben qué va a pasar, o sea, no saben a qué talibán se van a enfrentar, no saben a qué régimen de la Sharia se van a enfrentar. Y entonces ahí vuelve mi tema y con esto cierro y quisiera plantear al final una pregunta a César y es, ¿será que de verdad cuál debería ser el papel de Occidente ahí? El papel o de Occidente o los que estamos afuera. Porque yo he visto las dos posturas, las dos posiciones. Una posición es cómo Occidente permanece callado ante esta debacle. De hecho, hay medios que han titulado esto como la tragedia afgana, la tragedia de las mujeres afganas. Y Occidente está impávido viendo cómo esto está pasando. Y está la otra posición que dice como déjennos. O sea, las mujeres afganas pueden iniciar sus propios procesos de movilización, las mujeres afganas pueden decidir y pueden, digamos, participar y pueden empezar estos procesos de transformación en su país. De hecho, no sé si ustedes vieron la exposición, está la fotógrafa yemení que muestra como diferentes mujeres con diferentes tipos de velos. Y en una entrevista ya decía, es que yo no estoy criticando el velo, yo lo uso como mujer yemení musulmana. Lo que yo estoy haciendo es un llamado a que nos respeten, a que los musulmanes, Se cayó. Por un ratito allí, César. Yo quisiera anotar una cosita, César. Dale, dale, volviendo mientras. ¿me pueden Estamos escuchar? nuevamente. ya. ¿Ya? Ah, ya, Sí, ¿Ya ya, lo ya, pueden dale, ya. dale, escucharme? Dale, Lo dale. siento. Mi internet ha Tranquilo. estado sí, perfecto dale. hasta ahorita. No creo que. Creo que te perdimos Entonces, nuevamente. una intervención chiquita, a ver Dale. perdóname. Y otra, otra cosa que quiero anotar para que no se me vaya a ir es, ¿Pueden eh, escucharme? eh, es- sí, en este momento Sí, sí, te pero escuchamos. Pero espérate que mientras te estabilices, Robert creo que está haciendo un comentario. listo. La salida de las tropas gringas, ¿sí? Que ya lo anotamos, que no están salida, sino están ahí al lado, están en el Golfo Pérsico, están en Qatar, están en Dubái, ¿sí? Porque ellos no van a permitir el descontrol tampoco de esas zonas. Lo que vimos allí y en los medios de comunicación, y ojo que hago otra vez la observación, ojo a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, unos pueden estar mostrando cosas que son real y tal, pero otros pueden estar mostrando y tergiversando y alineándose a la política negra de la política de Estados Unidos. Pero lo que sí debemos ver
en parte es la salida de las tropas, listo, hicieron la salida de las tropas, pero quienes ayudaban, quienes eran los traductores, quienes eran los conductores de los empresarios y de los que hacían negocios de Estados Unidos allí, quienes fueron mercenarios, espías de inteligencia, esos son los que están sufriendo y esos son los que están colgados, saliendo con sus familias y todo de los aviones y tal, porque Estados Unidos no preparó a esta otra masa de gente que tenían de colaboradores underground, de hitmans, de espías, ¿sí? Y esta gente también, junto con las mujeres, el tratamiento de las mujeres, tal, esta gente también va a sufrir digamos, unos ataques por parte de los talibanes, una retaliación por parte de los talibanes, no solamente también las mujeres. Y ahí dejo ya que ya te estabilizaste para que continúes, por favor. No, lo Silvia, siento, allá, mi tranquila. internet es un desastre en estos días. No, yo solamente, digamos, para cerrar en todo lo que señalaba, en torno, pues, justamente a esta discusión, digamos, lo que deberíamos es, o sea, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer en términos culturales con digamos, de si existen derechos universales que deberían prevalecer sobre nuestras diferencias culturales? En este caso, pues hablando propiamente del tema y señalando una última cosa con respecto a lo que decía el profe Robert, y es, pues digamos, es ya célebre, tristemente, la entrevista que dio el líder del grupo talibán en BBC, que la hizo creo que en directo, donde dice pues que las personas que insistan en llevar un estilo de vida occidental, pues no pueden vivir en Afganistán y por el no pueden es un, pues tenemos que matarlas. O sea, pues no sé, no conozco el idioma en que él dio la entrevista y no sé si esa fue literalmente la traducción, puedo estar haciendo una interpretación errada, pero pues este ha sido un discurso frecuente y es un discurso de vamos a vivir bajo las costumbres culturales orientales y bajo las milenarias de nuestra zona. Y en ese sentido, pues hay, digamos, claramente hay una preocupación muy fuerte respecto a nuestro papel. Y yo quisiera cerrar simplemente preguntándole a César, que es pues además nuestro experto en los temas de derecho internacional y seguridad internacional, pues, ¿qué viene ahora? O sea, ¿cuál es la reconfiguración geopolítica que, pues, ahí sí, le decía César, en nuestro juego que se llama Prediciendo como Fukuyama, pues, digamos, ¿qué crees tú que va a pasar ahora en términos de la reconfiguración de la zona? Tú ya señalabas que es un polvorín, pues digamos, al igual que, pues al igual, bueno, no, en medio de todo, América Latina no es tan conflictiva, pero digamos, al igual que toda esa zona sur, porque tenemos pues desde el conflicto activo en Osetia y toda esa zona rusa, el conflicto activo en Ucrania, toda esa cantidad de conflictos en esa zona, como en ese cinturón sur de Eurasia, pues ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué esperamos que pase? A mí me da un poco de susto a veces tratar como de jugar a la bola de cristal, ¿no? Pero sí sería bueno jugar un poco como a dimensiones de escenarios. Y yo insisto con algo y con lo que tú decías de América Latina, yo tengo una tesis y es que América Latina es una zona muy pacífica pero altamente violenta. Ahí tenemos un gran contraste interesante. No tenemos escaramuzas y tensiones geopolíticas y militares de gran envergadura, con algunas excepciones, seguramente, pero digamos que ninguna de estas provoca una movilización de tropas o movilización de grandes ejércitos en América Latina. Pero sí tenemos una gran manifestación de muchas violencias en toda América Latina, ¿no? De 50 ciudades, de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, 49 son latinoamericanas. Eso es supremamente bueno, es interesante ponerlo ahí sobre relieve. Ahora, frente a la pregunta que tú haces y para ir cerrando con esto, y es cuál puede ser digamos, el vaticinio, si se quiere ver así, de la seguridad internacional, yo creo varios elementos a propósito de Afganistán. Lo primero es que yo me atrevería a entender o a decir que va a haber una proliferación de radicalizaciones, mayor extremismo islámico seguramente en estas zonas, pero yo también creo algo y es que aquí Occidente ha entendido mal el concepto de seguridad. Yo creo que Occidente ha entendido de una manera demasiado estadocéntrica, de una manera exclusivamente institucional, así como el concepto de democracia, un concepto en el cual la seguridad no puede ser simplemente la intervención con tropa, la intervención con tanques y aviones. Creo que esa es una visión
digamos, muy, bueno, antiquísima, una visión demasiado enquilosada en la Guerra Fría, y creo que Occidente todavía tiene algunos dejos de un sistema binario en seguridad internacional. Y creo que ahí hay un gran problema. Ese gran problema ahí, digamos, permite a que haya algunos espacios vacíos de lo que está pasando en Medio Oriente, lo que pasa en América Latina, lo que pasa en Europa, lo que pasa en otras zonas de Asia, seguramente. Ahora, ¿qué me atrevería a decir? En últimas, que la lucha contra el terrorismo también es un gran fracaso, como la lucha contra las drogas. Es un gran fracaso la lucha contra el terrorismo porque hay una gran asimetría, hay una poca lectura en economía. Los que son economistas, hay un principio que se llama la ley marginal de rendimiento decreciente, y en seguridad internacional seguramente también puede aplicarse. El exceso de tropas, el exceso de armas, el exceso de hombres, de visores nocturnos, de camuflados, de Black Hawks, etcétera, no es directamente proporcional a una reducción de los enemigos, entre comillas, que se entiende por enemigo. Hay que reacomodar efectivamente la narrativa. Y si fuera así, si fuera un asunto de tanques y de aviones, seguramente el terrorismo nunca hubiera sido la gran preocupación de Estados Unidos post-11S, ¿no? Entonces ahí lo dejo en ese contexto. Ahora, ¿qué me preocupa o cuál es mi invitación? Y es que tal vez Occidente, si es que se quiere llamar así, ¿no? Pero tal vez deberían enfocarse las instituciones, la élite política internacional, instituciones y estados, si se quiere de alguna u otra manera, enfocarse en algo que a mí me gusta mucho, y es la seguridad sostenible. Y la seguridad sostenible es, en últimas, entender, ¿no? Que los asuntos de seguridad, los grupos terroristas, no son la principal causa de los problemas de seguridad. Es decir, es la punta del iceberg. Debajo de los grupos terroristas hay otros grandes problemas que forman terroristas, que forman insurgencias, que forman criminales. Eso tiene que ver con gobernanzas criminales, gobernanzas terroristas, etc. El caso de la legitimidad. ¿Cómo estamos entendiendo la construcción de legitimidad en territorios? La principal causa de inseguridad en el mundo no son los grupos terroristas, no son los grupos criminales, no es el Clan del Golfo en Colombia, no es el ELN en Colombia, y no es el Estado Islámico en Medio Oriente, sino la principal causa de las inseguridades tienen que ver con las lecturas y con las desconexiones que hay entre instituciones, llámese como se llame, democráticas o no democráticas, con la creación de legitimidad en los territorios. Ahí es donde está el asunto fundamental, el asunto, digamos, que tiene que ver con la conexión que quería poner sobre la mesa. Porque en últimas, la seguridad internacional va a entrar, o vamos a enfrentarnos ahora a una gran descomposición, donde el Estado cada vez es menos protagonista de estos grandes asuntos, como observar, digamos, dinámicas propias de lo que estoy mencionando. Entonces, aquí, para cerrar con esto, me atrevería a decir, como ya ha empezado a verse con alguna evidencia, seguramente algunos la conocen, en Afganistán muchas mujeres han empezado a armarse. Vamos a tener ahora unas guerrillas de mujeres. Vamos a tener ahora una resistencia armada femenina, así como pasa en México, ¿no? Muchas mujeres se han apoderado de armas para evitar ser, bueno, obviamente guardando las proporciones y los contextos, ¿no? Pero se han armado para evitar que sus hijos los secuestren para que vayan a ser parte de grupos narcotraficantes, ser mujeres violadas, ser mujeres ultrajadas, etcétera. Seguramente aquí en Afganistán también estamos empezando a experimentar nuevos grupúsculos. En esta oportunidad seguramente tendremos unas insurgencias, ¿no? De mujeres armadas, que seguramente será también un nuevo protagonista en esta gran trama afgana, como lo hemos denominado. Eso sería como a lo Fukuyama, digamos. Yo quisiera señalar y unirme entonces a esta idea del vaticinio y la bola de cristal de Fukuyama. Y yo diría que posiblemente Estados Unidos espera, en su lógica y en su narrativa, como dice César, que se genere el desorden y el caos y digan, no, la verdad, tenemos que volver a entrar. Y vuelven a entrar, ¿sí? Pero ya a manejar otros contextos, a manejar otras empresas, por ejemplo, el litio y las tierras raras, que son otros elementos económicos que van a estar en juego. Si antes las montañas de Afganistán en el siglo XIX eran ricas por la revolución industrial, por el carbón, por el hierro, tal. Después, en el siglo XX, mediados del siglo XX,
por el petróleo y el gas, ahora va a ser por el litio y las tierras raras. Entonces ahí va a haber otras tensiones que van a entrar en juego. Es, a lo Fukuyama. Maravilloso. Deberíamos inaugurar el juego, hacer que todos los profes pasen por la tertulia de prediciéndole Fukuyama. Está chévere. Y el La idea. opio sigue ahí, ¿no? El opio está, el opio es una cosa también tremenda. En 1995, Robert, en 1995 había una gran simbiosis entre Al-Qaeda y las FARC al sur del país, en el Amazonas. Intercambiaban armas por droga. Un fusil AK-47 era cambiado o trueque con 80 kilos, no, perdón, al revés. 8 kilos, ¿qué? Un kilo de cocaína era transado con 80 fusiles de AK-47 en ese momento, en 1995. Como para poner un contexto, como efectivamente es un asunto global, no importa en términos políticos, religiosos, etcétera, sino también tiene que ver con una movida tectónica, como dirían de pronto en en otros escenarios, ¿no? Sí, yo creo lo mismo. O sea, aquí no es problema si Irán es chiita y estos talibanes son sunitas, ortodoxos. Total. No, o sea, eso no está en juego. Son seres humanos también, ¿no? Sí. Y la extensión de estas redes criminales internacionales, eso sí es lo que está allí en juego. Muchas gracias, César. Suelen, muchísimas gracias. Me divertí mucho, la pasé muy rico y espero que hayamos también interesado a los demás picado la lengua para que salieran a buscar más información y a entretenerse con estos temas internacionales. Muchísimas gracias. Gracias a todos nuevamente por su participación. No sé si Cristian quieras decir algo para cerrar. No, solamente agradecerles. Excelente el conversatorio. Gracias a todos por la participación. Quedan muchas preguntas, quedan muchas cosas por decir. Ha sido muy interesante ese abordaje que ustedes han hecho de esta problemática. Como decía alguno de ustedes, creo que fue Soren al comienzo. Ojalá sean más espacios, ¿no? Podamos reunirnos más y conversar así, de esa manera abierta, sin tanto acartonamiento, ¿no? Porque eso ayuda a entender mucho más, ¿no? Y como ustedes mismos lo señalaban, creo que este tema es muy importante porque los mismos estadounidenses están muy preocupados, ¿no? Porque las intervenciones en Estados Unidos han fallado en Irak, han fallado en Libia, han fallado en Afganistán, han fallado en Siria, ¿no? Y muchos hablan del fenómeno de angry losers, ¿no? Cada vez que hay una intervención se generan, ¿no? unos deseos de venganza, ¿no? Que hacen que se formen grupos rebeldes que quieran resistir. Y el tema siempre ha sido esa idea de acabar un gobierno, ¿no? Que se supone es una amenaza para la seguridad, pero nunca se sabe cómo reemplazarlo, ¿no? Entonces se termina poniendo ahí un títere, ¿no? Y pues eso lo que hace es exacerbar, ¿no? Los odios, exacerbar esa resistencia, etcétera, etcétera. Por ahí apareció una pregunta, ¿no? El tema de la democracia, ¿no? Que también ha sido parte de la manera como se han apropiado los símbolos del liberalismo a nivel internacional los países de Occidente, ¿no? Que uno habla de democracia, pero ¿de cuál democracia, no? La democracia liberal, pondríamos entre paréntesis burguesa, ¿no? Que emerge con las revoluciones burguesas del siglo XVIII, o estamos hablando de una democracia con unas bases filosóficas griegas, que pues también tiene bastantes críticas, ¿no? Porque los griegos eran esclavistas. Entonces, ¿de cuál democracia hablamos, no? Eso es muy importante. Si uno le pregunta a Díaz-Canel en Cuba si ellos son democráticos, y van a decir que sí, ¿no? Y uno le pregunta a Maduro y va a decir que sí, y a Putin, y si uno le preguntaba a Stalin, pues también decía que era democrático, ¿no? Entonces, ahí también hay unos temas del discurso que son supremamente importantes entender. Otro tema que me parece, y que ustedes también han tocado, que es muy importante, y es que se busca con esas intervenciones imponer la democracia, ¿no? Pero los países occidentales, la democracia liberal, ya habiendo hecho esa salvedad, los países occidentales necesitaron más de 200, 300 años, ¿no? Para construir modelos democráticos, ¿no? Pretender que en 20 años, y creo que ese ha sido el gran error de Estados Unidos con las intervenciones, no pretender que en 20 o en 30 años se va a lograr un sistema democrático liberal, pues es completamente imposible. Otro tema es ese desconocimiento, ¿no? De las sociedades, de cómo funcionan las sociedades internamente, quiénes son confiables, ¿no? Tanto así que resultaron aliados de los talibanes por mucho tiempo, y este modelo de guerra afgano, por ejemplo,
de Obama, ¿no? Que pues generó fundamentalmente esa transferencia de recursos a grupos terroristas y que pues eso no era lo que se quería. La falta de conocimiento de la cultura, ¿no? Es supremamente importante, es muy común cuando hablamos de cultura, inclusive en los negocios, esa anécdota del general que pone en la bandera la imagen de un perro, ¿no? Y sabemos que pues para los musulmanes el perro es sinónimo de suciedad, etcétera. ¿No? Entonces hay un desconocimiento de la cultura, hay un desconocimiento del entorno, de la forma como funcionan los países, las sociedades de manera interna. Entonces yo pensaría que, bueno, propuestas que se han dado, ¿no? Fundamental pensar en la profundización de la construcción de sistemas ejemplares en Occidente, porque ese es el problema, ¿no? La gente ve que me invaden, pero pues los problemas de Occidente son grandísimos en temas de racismo, en temas de violación de derechos humanos. Entonces yo creo que lo primero que se debe hacer en Occidente es profundizar la construcción de esa democracia que sea ejemplar. Y de esa manera promover, ¿no? El hecho de que las propias sociedades construyan sus instituciones, sus visiones, el tema, por ejemplo, de la movilización, ¿no? De la mujer que mencionaba la profesora Suelen, pues va a ser muy importante. Liderar con el ejemplo, no por la vía militar, creo que es una gran enseñanza de todo esto que ha venido pasando. Sí va a ser fundamental la protección a las comunidades vulnerables, ¿no? Las mujeres, los niños, los jóvenes, etcétera, quienes no hacen parte, no quienes no comparten esa visión extremista, esa protección va a ser fundamental, pero sin ir más allá, ¿no? Porque el problema es que cuando Occidente interviene para proteger a los más vulnerables, se empieza aliando, ¿no? Con los gobiernos locales y pues termina generando todo lo que ya conocemos. Entonces, pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, muy interesante. Creo que nos deja muy, muy motivados. Después de esta conferencia, muchos de nosotros vamos a continuar en nuestros almuerzos, en nuestras tertulias hablando de ese tema. Ojalá sea así. Invitamos a todos los profesores, a los compañeros a que ese sea, digamos, el escenario de aquí en adelante y pues ojalá podamos continuar encontrándonos y hablando de estos temas tan importantes. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Robert, Suelen, profesor César y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, Cristian. No, sí, sin duda, interesantes reflexiones finales. Además, una gran manía de nosotros los occidentales es que todo lo queremos definir y nuestra noción del tiempo es bastante distorsionada a la noción de otros tiempos, ¿no? Así que eso es. Suelen, creo que ibas a decir algo, creo. Gracias, César. No, bueno, primero agradecerles y segundo, tenemos varios estudiantes conectados, entonces, pues digamos, la invitación es a que estos espacios son de ustedes, es como una primera iniciativa que digamos el profe César tuvo y al que amablemente nos invitó al profe Robert y a mí, pero muy chévere si ustedes, por ejemplo, pueden escribir, no sé, algún tema que ustedes sientan que además podemos discutir y pues además que otros profes puedan estar también hablando desde sus experticias, que incluso pues porque no se vuelve un espacio, por ejemplo, de café, donde pues de virtual y aprovechando esto, podamos tener ese espacio donde ustedes nos cuenten, como miren, ¿por qué no se hablan, no sé, del conflicto que el profe César mencionaba entre Armenia y Azerbaiyán? Que como que no tenemos mucha idea, chévere si podemos discutir sobre eso y si podemos como ir creando el espacio de divulgación, discusión. Entonces, pues súper bienvenidos y no, pues muchas gracias por todo. Bien, feliz resto de día. Muchísimas gracias a todos y estamos muy pendientes de sus solicitudes de temas que seguramente serán muy importantes para todos nosotros. El que quiera la grabación la puede escribir a mi correo electrónico si les parece bien, que lo estoy guardando en la nube y le voy a escribir a todos aquí mi correo electrónico por si quieren la grabación, el que quiera, pues se la hago llegar a través de mail. Muchas gracias a todos y bueno, feliz resto de día. Adiós. Que estén muy bien. Hasta luego. Vale, hasta luego.